Saludos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Mi nombre es el hermano Carlos Vázquez del Departamento de Educación de la Iglesia Templo Cristiano Tercera Puerta del Cielo. Le damos la bienvenida una vez más a esta nueva edición de la Escuela Bíblica de nuestra iglesia. Saludamos con mucho amor a nuestro pastor, el reverendo Arnaldo Colón Arbolay, y a su esposa, la misionera Gloria Agosto. Pedimos a Dios bendiciones abundantes para ellos y su familia. Saludamos también a nuestra amada congregación, con quienes participamos en la comunión unos con otros en la calle Emma Rosa Vicentí, en la urbanización Valle Tolima, en Caguas. Si desea visitarnos, nos estamos reuniendo todos los domingos desde las 10 de la mañana en nuestro templo. Esperamos verles si desea venir y compartir con ustedes el amor de nuestro Señor Jesús. También puede buscarnos en las redes sociales, en YouTube y Facebook, por la frase Tercera Puerta del Cielo. Y allí puede ver y disfrutar de los cultos, los servicios, los programas que se dan de nuestra iglesia. En este trimestre estamos estudiando la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Hoy nos espera una lección muy interesante que se encuentra en el libro de Hebreos sobre el tabernáculo de Moisés y su significado en la gracia de Dios. A través de esta lección esperamos analizar el tabernáculo de Moisés desde la perspectiva cristiana. También integrar al carácter del discípulo una buena consideración por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y finalmente proyectar en la conducta cristiana un apego a la justicia que Dios reclama de su pueblo. La base bíblica se encuentra en los versos 1 al 12 del capítulo 9 de Hebreos. Este es el estudio número 10 del expositor Senda de Vida y el título de la lección es El tabernáculo de reunión, Cristo, mi justicia. Lee la palabra de Dios de la siguiente manera. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, las mesas y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, prestando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El hombre por su pecado vive separado de Dios.
Esta condición nos impide acercarnos a Él, ya que el hombre no es capaz de acercarse a Dios. Dios entonces ha decidido trazar el camino por el cual Él se acerca a nosotros. Este camino es a través de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie, establece la Escritura, viene al Padre si no es por Él. Fue Él quien decidió venir al hombre para que éste pudiera tener una relación con Él. Como la paga del pecado es muerte, es necesario que hubiera una víctima que pague por nuestra culpa. En el Antiguo Testamento, Dios había designado un animal como víctima inocente por el pecado. Esta ofrenda tenía que ser presentada a Dios continuamente en el tabernáculo. Pero Dios tenía un plan de un sacrificio perfecto, final y eterno. Esto es a través de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. La carta a los Hebreos es un libro que presenta de una manera hermosa, si no magistral, el cumplimiento de de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Nos enseña sobre la supremacía absoluta y la suficiencia de Jesucristo como revelador y mediador de la gracia de Dios. Según la Biblia de Estudio Nueva Versión Internacional, el prólogo de Hebreos presenta a Cristo como la revelación completa y final de Dios. Las profecías y promesas del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. El pueblo de Dios ahora debe mirar solo a Él, cuya muerte expiatoria, resurrección y ascensión han abierto el camino hacia el verdadero santuario celestial de la presencia de Dios. A los hebreos se le podría llamar el libro de las cosas mejores, ya que hay dos palabras griegas para mejor y superior que ocurren 15 veces en el texto. No conocemos quién fue el escritor de este libro, pero sí sabemos que fue un cristiano de la segunda generación. Esto quiere decir, no fue un cristiano que conoció a Jesús, ni tampoco un cristiano que se convirtió en el tiempo de la predicación de los apóstoles. Más bien, fueron cristianos que conocieron o que habían conocido a Jesús a través del mensaje de los apóstoles. Era muy probable que era uno de los padres de la iglesia. También sabemos que tenía un conocimiento profundo de los rituales de la ley de Moisés y conocía muy bien su significado tipológico en Cristo. Esta carta fue dirigida a una población que había sufrido persecuciones a causa de su fe. Estos hermanos mostraban una capacidad de entrega personal y vocación de servicio, pero su fe todavía era inmadura y necesitaba que se les volviera a enseñar las verdades elementales del Evangelio. Hebreos es un libro muy interesante porque toca muchos temas entrelazando la doctrina teológica con la vida práctica. Pero a grandes rasgos podríamos dividirla en 4 partes principales. La superioridad de la persona de Cristo. La superioridad del sacerdocio de Cristo. La superioridad del poder de Cristo. Y por último, las bendiciones finales. Hoy aprenderemos cómo el tabernáculo de reunión que Dios mandó hacer a Moisés en el desierto es una representación preciosa de la justicia de Dios por la cual somos salvos. Veamos la primera parte de la lección donde veremos una descripción física del tabernáculo y cómo ésta nos habla de Cristo. Regresemos a la palabra de Dios y leamos los primeros versos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal,
porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, las mesas y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Fijémonos en un detalle muy interesante del primer versículo. La frase del primer pacto está en pasado, lo que nos indica que el valor de las ordenanzas del culto ya no era válido. Probablemente, cuando se escribió esta carta, todavía el templo estaba en pie y se llevaba a cabo aún la liturgia y los sacrificios en Jerusalén. Pero luego de la muerte de Cristo y la muerte y la resurrección de Cristo, ya no eran necesarios estos rituales. Este primer pacto fue el pacto que Dios dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí, donde Dios dio a Moisés las tablas de la ley, o como también le conocemos, los 10 mandamientos. Si el autor dijo primer pacto, quiere decir que hay otro pacto. Este nuevo pacto o Nuevo Testamento es el que Dios nos dio a través de Jesús. Entonces el antiguo pacto quedaría reemplazado por el nuevo y Dios habitaría no en un templo hecho de manos, sino en su iglesia. Su ley no estaría en tablas de piedra, sino sería escrita en nuestros corazones. Al hablar de un santuario terrenal, el escritor nos da a entender que este santuario era de este mundo, en contraste con el celestial, donde Cristo está ministrando como el sumo sacerdote por excelencia, intercediendo por nosotros ante el Padre Celestial. En los versos 3, 4 y 5 nos da una descripción de cómo estaba organizado el tabernáculo y los muebles que en ellos había. El templo tenía dos partes principales: el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo estaba el candelabro, la mesa con los panes de la proposición. La mesa de los panes nos trae un recuerdo de la relación que Dios quiere tener con su pueblo. Como si Dios y su pueblo estuviesen comiendo juntos en prenda de amistad y comunión. El candelero de oro era el único objeto que iluminaba el santuario. La palabra de Dios es comparada con una lámpara a nuestros pies. También nosotros, quienes estamos encargados de llevar la palabra de Dios a los que no le conocen, somos llamados a ser lumbreras y luminares en este mundo. ¿Para qué? Para que los pecadores puedan ver la luz del Evangelio y crean y entonces se conviertan y sean salvos por Cristo Jesús. Al lugar santísimo nos dice que se lleva el incensario de oro. El incienso se tomaba del altar del incienso en el lugar santo. Este acto de llevar el incienso al lugar santísimo simbolizaba las oraciones del pueblo que se elevaban hacia Dios. El arca del pacto significaba la santidad de Dios y era el lugar donde el sumo sacerdote se encontraba con Dios para la expiación de los pecados del pueblo. Sobre el propiciatorio o el asiento de la misericordia, el sumo sacerdote derramaba la sangre de los sacrificios. Quiero destacar el velo que separa el lugar santo del santísimo.
Este velo simbolizaba la absoluta santidad de Dios y la incapacidad del pueblo de acercarse a Él por causa del pecado. Este es un punto que para la lección de hoy es de mucha importancia y lo vamos a tocar con más detalle luego cuando discutamos el verso número 9. Entrando en la segunda parte, veamos cómo los ministros del tabernáculo entraban para establecer justicia. Vamos a leer los próximos versículos del 6 al 8 de la siguiente manera. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. El escritor ahora explica brevemente el ministerio de los sacerdotes. En énfasis del autor es que los sacerdotes deben entrar todos los días a ejercer su servicio en el templo, en contraste con el ministerio diario en el lugar santo. Al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote solo una vez al año en el día de la expiación. Este importante sacrificio involucraba la ofrenda de sangre de toro por sus propios pecados y los pecados de su casa, y la sangre de un macho cabrío por los pecados del pueblo. En ambos casos, la sangre se roció sobre la cubierta del arca y frente a ella. Cabe destacar que esta sangre era por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, pecados involuntarios y no pecados premeditados. En el verso 8 nos dice que a través de esta imagen tipológica del tabernáculo, el Espíritu Santo estaba mostrando que el hombre no poseía acceso directo y completo a Dios. Y no lo tendría mientras el tabernáculo, con sus leyes mosaicas, todavía estuviera en pie. El tabernáculo sirvió además como una figura, una imagen o símbolo físico del templo celestial para que todos lo vieran. Así como no se abrió el acceso al lugar santísimo, el acceso a Dios no era completo. En este primer pacto, el pecado quedaba cubierto, pero la conciencia del hombre siempre quedaba insatisfecha. Como el hombre debía regresar repetidamente, dado que nunca presenciaba lo que sucedía dentro del lugar santísimo, no podía sentir que había sido limpiado completa y permanentemente. Esto continuaría solo hasta el momento cuando Cristo establecería el nuevo pacto. En esta tercera parte, veremos cómo Cristo entró en el lugar celestial, habiendo obtenido eterna redención. Leamos ahora los versos del 9 al 12, que dicen de la siguiente manera: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones, que significa limpiezas, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez más para siempre en el lugar santísimo, habiendo entonces obtenido eterna redención. Este pasaje nos muestra unos contrastes muy interesantes. Número 1, contrasta las sombras y símbolos con la realidad de los bienes venideros. Número 2, contrasta el santuario terrestre con el amplio y más perfecto santuario celestial. Tercero, contrasta la sangre de animales con la propia sangre de Cristo. Cuarto, contrasta el acceso una vez al año al lugar santísimo terrenal con la única vez y para siempre del acceso de Cristo al lugar celestial. Por último, contrasta el efecto de la purificación ceremonial con la eterna redención en Cristo y la purificación de nuestras conciencias. Vemos también cómo el autor nos indica que este pacto y los rituales contenidos en él eran símbolos del sacrificio redentor de Jesús. Esto era una figura para enseñarnos una verdad más grande, la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. La limpieza del pecado que obra Cristo en los que creen es una purificación experimental y no es ritualista. Al estar en Cristo, llegamos a ser nuevas criaturas. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Los rituales del tabernáculo eran normas destinadas a la purificación del cuerpo de forma ceremonial, pero no tenían el efecto limpiador en el corazón del pecador. Toda esta falta de efectividad apuntaba a la necesidad de un sacrificio mejor y un mejor sacerdocio. Entonces el becerro, el cordero y el macho cabrío, cuyos sacrificios cubrían temporariamente el pecado, fue reemplazado por el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sacrificio perfecto y su entrada triunfante al cielo nos permite entonces a nosotros disfrutar de la gracia divina. El versículo 11 nos presenta uno de los contrastes más elocuentes entre la ley y la gracia, entre los ritos y el verdadero culto a Dios. Ya no necesitamos hacer sacrificios para recibir la aceptación de Dios. Cristo fue el sacrificio perfecto, sin mancha y aceptable para Dios. Tampoco necesitamos un sumo sacerdote humano e imperfecto que nos represente una vez cada año. Nuestro Señor Jesús es el sumo sacerdote perfecto de los bienes venideros. El tiempo pasado en el verso 12 cuando dice entró una vez para siempre en el lugar santísimo, nos indica que el escritor está mirando al pasado. Esto es, a la cruz del Calvario y todo lo que ello conlleva. La muerte de Cristo, Cristo que fue crucificado, derramó su sangre por nosotros. Ese es el momento al que el escritor de Hebreos está apuntando. Así como el velo separaba al hombre del lugar santísimo, el pecado es un muro gigantesco que nos separa de Dios. La Biblia dice que todos hemos
pecado. Y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Dicen las Sagradas Escrituras que no hay justo ni aún uno. Dice que todos nos desviamos y vivimos apartados de Él. No hay uno que entienda, no hay uno solo, no hay uno que haga el bien, ni siquiera uno. Pero en Cristo, que es el sacrificio perfecto, nos limpió con su sangre y además, como el perfecto sumo sacerdote, intercede por nosotros ante el Padre Celestial. La división entre el hombre y Dios, que era simbolizada por el velo, fue borrada para siempre en la cruz. En ese momento, cuando Cristo murió en la cruz, el velo fue rasgado en dos. Y entonces el pueblo ya podía ver hacia adentro del lugar santísimo y podía tener acceso, simbolizando el acceso directo que tenemos ahora a Dios a través de nuestro Señor Jesús. El cuerpo de Cristo fue partido figuradamente en el Calvario. El cuerpo del velo partiéndose en dos representa el cuerpo de Cristo sufriendo en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener acceso a nuestro Padre Celestial. En esencia, Cristo entró en el lugar santísimo y se ofreció allí mismo como sacrificio por los pecados del mundo. No entró con sangre de toros y machos cabríos, sino con su propia sangre, ofreciendo un sacrificio perfecto de una vez y por todas. Así que si la sangre de machos cabríos y toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera, si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará entonces nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Amigo que me escuchas, hay personas que creen que Dios está demasiado lejos en el cielo y que es un ente inaccesible, inalcanzable, mucho más allá del infinito. Otras personas creen que Dios es un ser que necesita de nuestras buenas obras para que podamos alcanzar la salvación y la vida eterna en recompensa. Yo quiero decirte que ninguno de esos puntos de vista es cierto. Dios en su palabra, y en este estudio lo hemos entrado en ese análisis, ha hecho provisión de sacrificio del pecado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que por la fe alcancemos salvación, no por obras para que nadie se gloríe. Dios está más cerca de lo que piensas. A Dios le interesa tu vida y desea que creas en Él y te arrepientas de tus pecados. Yo te invito a que confíes en el sacrificio perfecto de Jesús, en el Calvario y en el sacerdocio ante el Padre Celestial en los lugares celestiales. Y amado hermano que escucha, ahora entendiendo cómo Dios nos da acceso a los lugares celestiales y cómo tenemos acceso libre al lugar santísimo a través de Jesucristo, fortalezcamos nuestra fe y continuemos, hermanos, llevando el mensaje de este evangelio hermoso el cual estamos disfrutando. Yo te invito a que oremos a Dios. Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios amado, esta palabra tuya que hemos podido exponer en esta noche, Señor,
Te pido que tu Espíritu Santo la lleve a nuestra mente, a nuestros corazones. Señor, alguna vida que no te conoce, impáctala con esta palabra. Y que pueda, Señor, producir fe y que esa fe lo lleve a aceptar a Jesús como su Salvador y arrepentirse de sus pecados. Señor del cielo, de igual manera, los que ya te conocemos, podamos reafirmar nuestra fe y nuestra confianza en el sacrificio perfecto de Jesucristo. Y que estemos conscientes cada día en el sacerdocio eterno de nuestro Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gloria. Y permite, Señor amado, que nos continuemos cada día creciendo más y más en ella, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén. Amén. Bueno, amados, esta ha sido la lección de hoy. Les agradecemos mucho por su asistencia, por su atención. Esperamos vernos en una próxima ocasión. Dios les bendiga, Dios les guarde y reciba un abrazo en el nombre del Señor Jesucristo.